Y esto considerando en trabajadores dependientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores que emiten boleta? Andrea, justamente te quería preguntar, fue la misma Fundación Sol quien sacó un estudio que hace referencia a las pensiones, pero también con respecto a la línea de la pobreza que estamos justamente viendo en el estudio, lo que hablábamos al principio del programa. Claro, bueno, lo que nos referíamos, ¿por qué hacemos esta comparación en Fundación Sol? Principalmente porque es el mismo Estado el que establece, a partir de la construcción de las canastas de bienes y servicios básicos, ¿qué es lo mínimo que una persona necesita a nivel de ingreso para poder salir de la pobreza y finalmente tener sus bienes y servicios cubiertos? ¿Qué es lo interesante de esto? Es que no solo con este aumento del 50% es insuficiente, o del 20% también es insuficiente para las pensiones básicas solidarias, sino que lo que estás, y yo creo que esto es lo más problemático, tal como lo explicaron finalmente, cómo se configuran las AFP, es que hoy día esta rentabilidad y estos ingresos y la cotización obligatoria de los trabajadores y trabajadoras no van en pos de pagar la pensión, sino que a distintos lugares de inversión en el mundo. ¿Y qué pasa con esto? Es que finalmente estas pensiones, primero, no tienen un estándar mínimo para vivir, pero también lo que sucede es que ni siquiera queda muy al debe con lo que necesitan las personas en torno a cómo salir de las deudas, que era lo que estábamos hablando. En este sentido, y quiero ser muy enfática en esto, las pensiones no solo están bastante deterioradas, sino que hoy día es importante que el Estado deje de poner dinero directamente a las AFP, que son un ente privado, para mejorar las pensiones. Y por eso creemos que es necesario reformar el sistema entero, porque hoy día, imagínense, el Estado empieza a poner directamente aún más dinero en pensiones, es enriquecer y fortalecer también todo lo que es el sistema de AFP. ¿Y qué pasa también con estos pilares solidarios o las transferencias del Estado directas que son para los pensionados y para las pensionadas? Finalmente lo que hace es que el Estado se mantenga con un aumento del gasto para pensionados y pensionadas, mientras que la AFP siguen manteniendo muy fortalecido su espacio de acumulación privada y sistema de capitalización individual y ahorro forzoso para los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, también es importante señalar que el sistema de AFP hoy día no solo tiene unos grandes niveles de riqueza, sino que también es mucho el dinero que está destinado a, por ejemplo, empresas que hoy día están en el giro extractivista y que muchas veces, por ejemplo, los bancos o el retail, como se señalaba, nos devuelven los mismos ingresos a nosotros mismos a tasas de interés abusivas. O sea, es este círculo vicioso en donde los trabajadores y trabajadoras le entregan el 10% de su cotización a las AFP lo invierten, por ejemplo, en los bancos y los bancos nos devuelven esos dineros a partir de créditos con tasas de intereses increíbles. Entonces, hoy día los trabajadores y trabajadoras chilenas, a partir de sus cotizaciones, están directamente financiando a grandes grupos económicos, a grandes bancos, al retail, a empresas extractivistas que, si lo observamos en el gran mapeo, son muchas veces las que nos están dañando a nosotros, los que nos están endeudando a nosotros. Las personas se endeudan más en el fondo. Exacto. Pero desde tu punto de vista y desde tu juicio, ¿cuál crees tú que sería el sistema más justo para que esto pudiese funcionar mejor? No, acá, sin lugar a dudas, tenemos que avanzar a un sistema de reparto público, en donde también se liberan ingresos y fondos de las mismas cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras para implementar políticas públicas, como se señalaba allá en la mesa. Políticas públicas, por ejemplo, en donde el derecho a la salud, el derecho a la educación esté garantizado y las personas no tengan que endeudarse, por ejemplo, para estudiar. No tengan que endeudarse cada vez que hay un tipo de enfermedad dentro de los hogares. Y esto es fundamental principalmente porque las deudas hoy día se configuran como mecanismos de control en torno a que no voy a ir a reclamarle a mi empleador porque tengo miedo de perder el trabajo y tengo 3 años más de deudas que pagar con
cualquier tipo de crédito que adquirí. Entonces, ¿cómo también observamos políticamente cómo actúa la deuda dentro de los hogares? O sea, hoy día el bajo nivel de sindicalización, que los trabajadores y trabajadoras tengan bajos salarios, también responde a que tienen bastante miedo en un sistema que los obliga también a endeudarse, dado los bajos salarios y los bajos ingresos que tienen los hogares en Chile.